arrancamos entonces. Les cuento que la transformación hacia procesos 100% digitales de la industria financiera, aquí los veo, bienvenidos, de la industria financiera encontró que la identificación del cliente es el principal reto para lograrlo. Para eso tenemos aquí al señor Eduardo Rico, ¿sí? Que es consultor senior de Daon Latinoamérica. Muy buenas tardes, señor Eduardo Rico. Y a María del Carmen Preciado, directora de negocios Pragma. Al finalizar, por supuesto, vamos a responder a las preguntas que ustedes nos estén enviando en el transcurso del panel a nuestro chat de Zoom. Sí pueden enviar sus preguntas, dudas, consultas, inquietudes, que luego junto a Eduardo y María del Carmen, más bien ellos, yo no, van a responder a sus preguntas. Ellos son los expertos y profesionales. Así que esta charla también les cuento un poquito, ¿sí? Las empresas están en la búsqueda de factores de autenticación de identidad como garantía del proceso. Daon y Pragma, entonces, en este caso, nos van a hablar sobre la identidad digital y cómo maximizarla en la omnicanalidad bancaria. Entonces, bienvenidos nuevamente Eduardo y María del Mar y nos quedamos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta sección justo después de almuerzo en la mayoría de los países de Latinoamérica. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola María del Mar, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Y bueno, pues demos Excelente. inicio ya que estamos en la hora. Partamos entonces con nuestra presentación. Si quieres, avancemos, por favor. Bueno, vamos a partir entonces y queremos contarles o los temas que queremos abordar acá acerca sobre la identidad y cómo aporta los procesos de omnicanalidad. Pues primero queremos dar un contexto general. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en la región al respecto. Posteriormente vamos a conceptualizar un tanto para que tengamos todos el mismo lenguaje y finalmente vamos a cerrar cómo identificamos en canales, que es uno de los temas que nos concierne hoy en nuestra charla. Entonces, si quieres, partamos, por favor. Pues importante hablar, cuando hablamos de un contexto general, vamos a hablar de algunas cifras y datos de países, empresas, pero también de lo que está ocurriendo en la región. Y es que, pues evidentemente, y como lo hemos visto durante todo este evento, la pandemia nos ha traído grandes cambios dentro de los hábitos de consumo de nuestros clientes del sector financiero y bancario. Un ejemplo de eso, pues es que hoy 8 de cada 10 mexicanos ya consumen y hacen sus pagos por métodos financieros digitales. Otro de los datos importantes es que Banco Agrícola de El Salvador logró en los primeros 3 meses de pandemia que el 11% de sus clientes se volvieran digitales. Adicionalmente, un ejemplo muy parecido es lo que pasó BBVA Colombia, que ha logrado que el 35% de sus clientes durante 2020 hagan ya transacciones digitales y adicionalmente han logrado llegar a 2 millones de transacciones en el primer año. Regionalmente hablamos de nuevos modelos. Hemos estado hablando durante todo este evento acerca de cómo ha cambiado un poquito la industria. Y cuando hablamos de cómo cambia la industria, pues hablamos de nuevos modelos de negocio, ¿verdad? Hablamos efectivamente que en Latinoamérica crecieron en 180% las billeteras digitales y por otro lado, tenemos cifras como que se están reduciendo los espacios físicos. Vemos entonces una disminución, por ejemplo, para el caso colombiano del 4% en temas de oficinas físicas. Estos procesos de transformación, si quieres avancemos, estos procesos de transformación se han dado también de la mano con algunas transformaciones en las regulaciones. Si bien en este punto, en este webinar no vamos a profundizar o ampliar el tema de regulaciones, es importante que sepamos que ya se está dando el cambio que se está buscando, nuevas regulaciones que permitan asegurar procesos digitales, completar 100% procesos financieros digitalmente. Casos como el de Sarlaf 4.0 en Colombia, el Sandbox en México, también en Colombia, las regulaciones a las fintechs que las estamos hablando, temas de regulaciones de criptomonedas. Entonces nos marcan una tendencia que está ocurriendo en la región y que evidentemente conviene mucho pues a todos los que hablamos del ecosistema digital como tal. Entonces, otro de los cambios, por supuesto, es qué está pasando con nuestro cliente tradicional. Y uno de los grandes ejemplos es que
hemos notado que hay un intercambio o hay un cambio del cliente tradicional que, si bien no era nativo digital, está empezando a acercarse cada vez más a las apps. Tenemos ejemplos como en el Banco Popular, si mi memoria no me falla, en Colombia, se logró que el 1.2 millones de clientes, que es usualmente un cliente mayor, ya empiece a transaccionar. Y eso es un cambio que se está dando, por supuesto, con la presión de la pandemia, entre otras cosas. Nuevos modelos de negocio. Creo que ustedes están asistiendo a esto porque hay cambios grandes en la industria, nuevos modelos están viniendo, ya hemos estado hablando obviamente de lo que ocurre en el ecosistema fintech, hemos hablado efectivamente de lo que ocurre con conceptos nuevos que están penetrando en nuestros países como los neobancos, las billeteras digitales, por supuesto cada vez más frecuentes y constantes en nuestros países. Entonces, pues todos estos cambios evidentemente se están materializando. Ya vemos efectivamente que el año pasado logramos 850 millones de descargas de apps financieras en la región. Y eso nos marca una tendencia de lo que está ocurriendo efectivamente con el ecosistema digital. Y por supuesto, cuando hablamos de un crecimiento en el consumo del ecosistema digital, de apps, de servicios a través de web, pues evidentemente también hablamos de cambios en los procesos de autenticar la identidad. Y aquí, pues evidentemente, es importante hablar de qué entendemos cuando autenticamos identidad, ¿verdad? Autenticar identidad es el proceso típico que hacemos cuando vamos a una sucursal bancaria y lo primero que nos piden es la cédula. Ahí estamos autenticando la identidad. Estamos diciendo, oiga, mucho gusto, yo soy María del Mar, no María del Carmen, yo soy María del Mar y este es mi documento que garantiza que efectivamente soy quien digo ser, ¿vale? En ese proceso, cuando nos vamos a un ecosistema digital, pues las cosas cambian, porque no tenemos un asesor de frente que está mirando el documento y que dice, sí se parece o no se parece, pues efectivamente aquí lo tenemos que hacer de manera automática y a través de sistemas. Y ese ha sido el cambio que está empezando a pasar. Hoy, por ejemplo, hablamos que en términos, te vuelves un momentico, please, perdón. En términos de consumo de servicios de autenticación biométrica, pues hablamos que en 2020 se consumieron más de 11.900 millones en autenticaciones faciales y de voz, y huellas dactilares, que es como el tradicional del consumo del sector financiero en la mayoría de nuestros países, pues ya va redondeando los 24.000 millones. Entonces quiere decir que todos los métodos digitales y de autenticación biométrica pues están incrementándose en consumo. Si estamos pensando en esto, tenemos que pensar cuáles son las claves, por qué es necesario pensar en la identificación de mis usuarios digitalmente. Y hay 5 claves de las que vamos a hablar en este instante. La primera es la necesidad de conocer a nuestro cliente. El Know Your Customer, o cállese como lo pueden ver ahí, el Know Your Customer se está volviendo obviamente y es importantísimo para asegurar nuestros procesos en el sector financiero, y cuando estamos hablando de procesos digitales, pues su prioridad es aún mayor. Entonces aquí empezamos a asistir a nuevos conceptos o a agregar, digamos, otras fuentes adicionales a las internas, perdónenme, bases de datos propias donde yo pueda conocer quién es María del Mar o quién es Eduardo, pues evidentemente lo vamos robusteciendo en la medida que voy conociendo o puedo traer información de ese usuario o ese posible usuario que otra persona, otra empresa puede brindar. La segunda clave por qué se incrementa el consumo de identidad es la necesidad del cumplimiento de las políticas AML o LAFT, ¿no? Recordemos, antilavado de activos y políticas de anti-financiación de terrorismo. ¿Listo? Hace parte hoy, digamos, como de la base de todas las regulaciones financieras regionales y obviamente de Estados Unidos. Entonces siempre es importante pues que este concepto de identificar a las personas cubra o pase por el lado de las políticas de AML y LAFT, y la tecnología se ha vuelto un gran habilitador de esto. ¿Por qué? Porque pues con la tecnología yo puedo hacer el seguimiento del rastro digital de esas fuentes que el cliente está vinculando dentro de su proceso. La tercera clave que queremos hablar es el Effortless Identity. Cuando nosotros hablamos del Effortless Identity, estamos hablando de un proceso en el cual yo le estoy diciendo a mi usuario, relájese, que yo sé quién es usted, sin importar por qué medio me esté contactando, ¿verdad? Este Effortless Identity nos permite obviamente maximizar la experiencia y por supuesto crear productos a la medida y personalizados, dado que ya tengo una información de mi usuario.
La cuarta tendencia, y muy importante sobre todo para la región, es el tema de la bancarización digital. Si mi memoria no me falla, la semana pasada salió un registro en la República que indica que la bancarización en tiempos de pandemia se redujo en la región. Estamos hablando de 40 millones de nuevos usuarios de la banca y principalmente impulsados por la banca digital. Hablamos de cifras como que en Brasil lograron reducir el 73% de la gente que no estaba bancarizada. En Colombia el 8% y en México el 18%. Entonces hablamos efectivamente que sí sirve y que la bancarización digital sí logra acortar esa brecha que teníamos en Latinoamérica, que para 2019 estamos hablando del cerca del 50%. Y la quinta clave, que es sobre la que vamos a profundizar hoy, es el concepto de la omnicanalidad. Cuando nosotros hablamos de omnicanalidad, que lo vamos a ver más adelante, pues evidentemente hablamos de iniciativas donde yo como entidad quiero que mi cliente tenga una buena experiencia, sea por el canal que yo le pueda habilitar, ¿verdad? Y ahí vamos a empezar a profundizar. Si quieres, pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de omnicanalidad, pues vamos a conceptualizar, ¿no? ¿Qué queremos pensar en la omnicanalidad? Se ha vuelto la ley, digamos, para todas las entidades financieras. Hablamos diferente de omnicanalidad, de multicanalidad. La mayoría de nuestras entidades más grandes todavía tienen un concepto de omnicanalidad un poquito más parecido a la multicanalidad desde el concepto de autenticar a nuestro usuario. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo una experiencia, nos están brindando muy buenas experiencias, tal vez algo cortas, lo cual está maravilloso, pero al momento en que yo me identifico, tengo que identificarme de diferente manera si llamo por voz a que si lo hago por nuestra app o por un cajero automático, ¿verdad? Entonces, cuando yo logro esa integración en torno a mi proceso de identidad, pues estoy brindándole una mejor experiencia a mi usuario, de tal manera que le acorto el tiempo, le doy más seguridad, etcétera, unos factores que veremos más adelante. Ahora, ¿cómo logramos que esta omnicanalidad realmente se vea reflejada dentro de mi entidad? Pues obviamente tengo que montar una estrategia. ¿Y esa estrategia qué requiere? Esa estrategia requiere equipo transversal, obviamente. Necesitamos pensar siempre primero en el cliente cuando estamos adelantando nuestros procesos de automatización o la creación de nuevos productos y servicios. Necesitamos, por supuesto, tener la capacidad de analizar la información que estamos recibiendo, la data que estamos capturando, no solamente guardarla, sino, por supuesto, analizarla y de ahí sacar aprendizajes. Y, por supuesto, necesito partners tecnológicos que me permitan moverme dentro de este ecosistema omnicanal. Pasamos a la siguiente, por favor. Otro de los conceptos importantes es el de la identidad digital. Muchos hablamos de identidad, decimos, oye, pero esto sí es identidad, esto no es identidad. Vamos a hablar de un concepto muy básico, que es que la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo validables en el mundo digital. Cuando nosotros hablamos de identidad, hablamos de diferentes métodos de autenticación. Una autenticación es el proceso que yo hago ante una entidad donde le estoy garantizando que soy yo la persona real. ¿Listo? Y no me están intentando suplantar. En ese conjunto, en ese orden de ideas, pues hablamos de tres métodos. El que es lo que yo sé usualmente es el que más se usa, que es el que acude a la memoria, ¿no? Yo me sé este password, yo me sé este usuario, yo me sé estas respuestas de preguntas-retos súper simples asociadas a la historia, como cómo se llama tu primera mascota, de qué colegio te graduaste, hasta las famosas preguntas sociodemográficas de los buros de créditos que están relacionadas a tu historia, a tus servicios telefónicos, etcétera, ¿no? Y que acuden muchísimo a tu capacidad de retener información que de pronto en algún momento tú sientes que ya no es importante. El otro método es lo que yo tengo. Lo que yo tengo como qué. Yo tengo un dispositivo móvil, tengo un celular, una línea telefónica, perdónenme, tengo un correo electrónico, tengo... ¿Qué más puede ser de cosas que yo tengo? Y a partir de esas cosas que yo tengo, autentico que efectivamente ese servicio lo tengo yo, María del Mar. Por ejemplo, cuando me llega un one-time password a mi celular a través de un SMS, estoy autenticándome a través de algo que yo tengo, que es una línea telefónica.
¿cierto? Lo mismo pasa cuando lo hacemos a través del celular. Y el último, y es uno de los que vamos a enfocarnos en este instante, y es en el de lo que yo soy. Yo tengo ciertos rasgos físicos, por supuesto, y esos rasgos físicos, sea mi voz, sea mi reconocimiento, pues mis características faciales, mi comportamiento, son los que me permiten identificarme y diferenciarme, que es lo más importante, ¿no? Me diferencio de Eduardo por estas características físicas, ¿vale? Y ahí es donde vamos a empezar a profundizar de cuáles son las ventajas que nos da efectivamente no solamente vincular procesos que estén asociados a lo que yo soy, sino tener la posibilidad de tener autenticaciones multifactor, ¿vale? No solamente concentrarnos en un método que sea el que yo acude a la memoria o el de lo que yo soy, sino poderlos combinar. ¿Qué beneficios nos traen? Pues evidentemente, cuando nosotros hablamos de una autenticación multifactor, pues le estoy ofreciendo a mi cliente agilidad, ¿vale? Y en ese momento en que somos más ágiles, reducimos la fricción del proceso. Obviamente también lo aseguramos. ¿Por qué? Porque mitigamos el riesgo de fraude y suplantación. El cuarto beneficio es que logramos hacer un proceso 100% digital, que es a lo que realmente queremos llegar. Siguiente, por favor. Entonces, para eso, pues evidentemente vamos a traer un dilema que hoy ocurre mucho y creo que a la mayoría nos pasa. Teníamos una poll, pero bueno, el dilema que teníamos efectivamente era el de las contraseñas. Nosotros evidentemente, y creo que a la mayoría nos ha pasado, tenemos varias contraseñas. Para la mayoría de temas o de servicios que consumimos debemos autenticar nuestra identidad y el método, digamos, más utilizado hoy en el mundo digital es el de las contraseñas, ¿verdad? Entonces, uno de los temas que tenemos que pensar es que cada vez que yo le pido una contraseña a un cliente es como si le estuviera tratando de abrir un espacio dentro de su disco duro a algo que se supone que no se debe replicar, ¿verdad? Entonces, y adicionalmente, a veces no solamente nos piden contraseñas, sino nos piden también acordarnos de usuarios. Entonces, en todo este momento estoy acudiendo a la memoria del cliente, ¿verdad? Y en el momento que estoy acudiendo a la memoria del cliente, pues obviamente le estoy abriendo y le estoy disparando la posibilidad que genere brechas de seguridad. Una brecha de seguridad, ¿por qué? Porque evidentemente, y creo que nos pasa a todos, por ejemplo, les pongo mi caso, no tengo tan buena memoria y muy seguramente estoy vinculado a más de 60 servicios, tal vez no tengo 60 claves, por supuesto. Entonces, evidentemente, uso 3 claves para todo. Y ahí estoy dando una brecha de seguridad. Tenemos las famosas brechas de seguridad de cuál es la contraseña que más se utiliza. La contraseña que más se utiliza es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta ahí. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, pues, tenemos que ser conscientes de la complejidad que va adquiriendo con el tiempo las contraseñas, ¿no? Al comienzo, pues tal vez la contraseña del correo ya está, no teníamos que usar muchas más, pero hoy cada vez con más servicios digitales, pues se ha casi que triplicado o por 10 se ha multiplicado el número de contraseñas que requiero. Ese es uno de los dilemas del proceso de autenticación cuando acudimos 100% a la memoria. Siguiente, por favor. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a hablar de la biometría como una solución a este dilema. La biometría que nos aporta, la biometría nos permite tener mejor engagement. ¿Por qué? Porque el cliente va a sentir una experiencia diferenciada, se va a vincular mejor con ese ente al que le está brindando, obviamente también información sensible, porque pues nuestra biometría es información sensible. Lo segundo es que obviamente reducimos la fricción en los procesos. Tercero, pues tenemos obviamente a través de la biometría y otros métodos de autenticación la posibilidad de hacer cada vez más robusta la identificación de usuarios. Y al momento de hacerlo robusto, pues obviamente logramos cumplir las regulaciones que se están desarrollando en cada uno de los países. Por supuesto, reducir costos de operación. Si yo en una llamada logro identificar a mi cliente en 30 segundos, pues estoy logrando resolver su inconveniente en mucho menos tiempo que si me demoro 5 minutos tratando de identificar si sí es María del Mar o no es, ¿vale? En un call center. Y por supuesto, pues el incremento de la sensación, además de seguridad y de seguridad per se, a través de estas herramientas. Sigamos, por favor. Entonces, para ese caso es que Pragma
y Daon se han unido. Hace más de 5 años nace esta alianza donde Pragma ve la necesidad de traer uno de los grandes de la industria biométrica a la región y empezar a trabajar proyectos realmente robustos e interesantes que permitan agilizar los procesos de nuestros clientes. Y para eso nos acompaña Eduardo en este instante, porque Eduardo nos va a empezar a contar un poquito más de cómo funciona desde la visión de Daon todo este tema que tiene que ver con la omnicanalidad y la identificación de usuarios. Entonces, Eduardo. Muchas gracias, María del Mar. Y bueno, sí, continuando con esta línea de pensamiento que has establecido y que se ha plasmado en todo este evento de Code, Daon, rápido para quienes no lo conozcan, es una compañía que se formó hace más de 20 años, cuyo objetivo principal es justamente habilitar proyectos a partir de la biometría y la identidad a gran escala. Hoy por hoy tenemos ya más de 1 billón de identidades aseguradas a nivel mundial y estamos realizando más de 20 millones de autenticaciones de forma cotidiana para diferentes industrias y diferentes clientes. Contamos, esto lo mencionamos porque es importante, contamos con más de 160 patentes de tecnología biométrica que nos permiten agilizar y habilitar nuevos modelos que definitivamente nuestros clientes, como las firmas financieras o las entidades gubernamentales, requieren y que van aprovechando además pues, los avances tecnológicos que se van viendo en los distintos frentes, como el acceso a los teléfonos, ya comentaba María del Mar, los teléfonos inteligentes o el acceso a una línea telefónica, pero desde donde podamos justamente a través de un algoritmo biométrico poder elaborar un template o una plantilla biométrica para esa persona y utilizarla posteriormente para su correcta autenticación a través de los distintos canales que vamos a explicar un poquito más tarde. En ese sentido, Daon pues tiene un proceso de investigación continua y ha venido desarrollando nuevas tecnologías para identidad de nuestros clientes. Ahorita vamos a comentar rápidamente a qué nos referimos. Y como parte de este desarrollo de los temas biométricos y la autenticación, para poder establecer claramente que una persona es quien dice ser, pues usualmente se requiere o se recurre a los documentos oficiales. Y en el caso de la incorporación de documentos oficiales, pues podemos comentarle que podemos reconocer más de 600 documentos de diferentes países, incluidos pasaportes, tarjetas de conducir, tarjetas de identidad o tarjetas de votar, credenciales consulares, etcétera. Entonces, podemos además no solo hacer el reconocimiento biométrico, sino el reconocimiento también de estos documentos. Ahora, ¿qué tipos de biometría podemos comentar con ustedes, amigos? Por supuesto, yo creo que todos hemos experimentado de alguna manera el tener que poner nuestros dedos, nuestras huellas dactilares, no solo para nuestros gobiernos locales, sino para otros gobiernos. La tecnología dactilar, pues, es una de las más desarrolladas, tiene mucho tiempo en utilización. Sin embargo, no necesariamente es la más expuesta o la más cercana a los clientes para cuando se trata de hacer transacciones en el mundo digital. Y de ahí es donde la tecnología facial y la tecnología de voz empiezan a tomar una relevancia mayor. Sin embargo, no son las únicas tecnologías disponibles. Hoy podemos platicar y comentar con ustedes que también hemos estado ya incursionando en poder reconocer no solo la cara, sino el iris del ojo, que sabemos que tiene ciertas particularidades similares a la huella dactilar que identifican a una persona de forma única. También hemos venido desarrollando de la mano del reconocimiento de las palmas, el poder reconocer las venas, el mapa de las venas dentro de una palma, que esto, pues no sé si ustedes lo conozcan y se los paso como un dato cultural, pero estos mapas son completamente distintos, incluso entre gemelos. Entonces, en un gemelo en donde quizá la huella dactilar es muy cercana, por supuesto, los gemelos idénticos desde el punto de vista de la apariencia facial pueden ser muy, muy idénticos. Hablando del mapa de venas, ahí se nos empieza a ver una distinción notable y clara y nos permite también poder
ofrecer esta autenticación de manera confiable y de manera segura. Y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, la biometría que se conoce como la conductual y tiene que ver con la forma como el usuario interactúa con el dispositivo con el que está siendo autenticado, ya sea su teléfono móvil, una computadora, la velocidad con la que hace teclas y algunas otras biometrías que se empiezan a agregar. Y aquí poníamos como nota en la lámina que también ya están haciendo experimentos para poder llegar a lo que se considera la biometría por excelencia única de cada persona, que sería el ADN. Entonces, estamos trabajando en diferentes frentes en ese sentido, precisamente para poder ofrecer ya desde hoy estas ventajas para la inclusión en la identificación y autenticación de las personas en el mundo digital. Podemos avanzar al siguiente. Y aquí, bueno, nos gusta presentar esta tabla porque tiene mucho que ver con, de pronto, los sueños que uno quisiera hacer, ¿no? Yo quisiera identificar claramente y ciertamente a todos en todo momento. Y entonces podríamos pensar, bueno, vamos a reconocer el iris o las venas, como lo comentábamos ahorita, que definitivamente nos da una cercanía en la identificación muy alta. Sin embargo, tenemos que comparar esto con la última columna de esta tabla, en donde la disponibilidad de sensores para poder captar esas biometrías, pues es muy baja en el mercado todavía. Por supuesto, los proveedores de tecnología estamos trabajando, estamos viendo cómo poder hacer que estos sensores estén cada vez más disponibles. Sin embargo, pues sabemos que existen otros que ya están mucho más disponibles, como son la cara, la voz o la palma, sin necesariamente ser el mapa de venas, la palma en sí misma, que tienen ya una buena aceptación y una buena penetración de sensores a través de los mercados que tienen acceso a estas tecnologías digitales y que al mismo tiempo nos pueden dar una excelente seguridad en la identificación. Ahora es importante mencionar el multifactor. El multifactor viene a ser el que yo pueda registrar no solo uno, sino más de uno. Y eso lo que nos ayuda es a minorar las condiciones adversas que pueda haber cuando quiero hacer un reconocimiento particular, digamos, de una cara, una persona que quiere hacer alguna transacción y resulta que se encuentra en el estadio, está viendo un partido de su equipo favorito y a la hora de presentar la cámara, su cara, pues resulta que hay muchas caras en la cámara y entonces eso complica la identificación. O vayamos a otro escenario en donde hay otra persona que está acudiendo a un concierto, está queriendo hacer alguna transacción particular y resulta que si se quisiera identificar en ese caso por voz o por cara, resulta que el concierto típicamente está a oscuras, hay muy poca luz y si lo quisiera hacer por voz, pues hay mucho ruido y es difícil poder extraer solo la voz del usuario en un ambiente tan ruidoso. Y entonces el hecho de poder ofrecer multifactor de identidad habilita diferentes métodos para el mismo usuario y le facilita el poder completar las transacciones a las que deba hacer uso, a las que deba hacer, con las que deba continuar su operación. Y en ese sentido, bueno, pues quisiéramos entrar precisamente a hablar de los canales digitales y si podemos avanzar en la lámina, si nos ayudas, María del Mar, a empezar con la introducción precisamente de los canales digitales. Perfecto. Listo, Eduardo. Pues efectivamente, ya como teniendo un poquito más claro de lo que les estamos hablando, empecemos por el canal más básico, que es el canal presencial. Es esa actividad, vamos a nuestra oficina. ¿Cómo usualmente nos autenticamos? Usualmente nos autenticamos en algunos casos solamente presentando nuestro DNI, pero obviamente sabemos que en la mayoría de nuestros países somos magos para hacer documentos falsos y poder evidentemente suplantar y buscar suplantar la identidad. Casos como, qué sé yo, los cambios en las fotos, documentos efectivamente 100% falsos o parcialmente falsos. Entonces, evidentemente, pues, ¿qué otros métodos podemos utilizar? Entonces, hablamos obviamente de casos como el control de acceso, yo ingresando a una oficina o yo haciendo alguna transacción y autenticando mi identidad para algún proceso. Y obviamente hablamos de el caso, digamos, de autenticación de identidad que acabo de comentar. Entonces, hablamos de, en este caso, cómo podemos apoyar desde la biometría. Pues apoyamos desde dos aristas, ¿no? La clásica,
biometría dactilar. Creo que todos los bancos en la mayoría del mundo y sobre todo en la región han optado por este tipo de biometría para los procesos presenciales. Que ya pues nos va a profundizar un poquito más en la siguiente diapositiva, Eduardo, cómo lo proyecta Don. Y la siguiente pues es la biometría facial. Hoy ya estamos empezando a ver proyectos de nuestros clientes del sector financiero donde están poniendo dentro de sus oficinas cámaras que van a permitir identificar al usuario y autenticar su identidad para procesos, sobre todo aquellos usuarios que de pronto con los años o por algún accidente no tienen tan claras sus huellas. Entendamos que las huellas se van deteriorando con el tiempo y pues cuando llegamos a cierta edad es más complicado autenticar nuestra identidad porque no se puede leer la huella. Entonces, temas como la biometría facial en una sucursal nos puede traer beneficios. En este instante, entonces, Eduardo, cuéntanos cuál es la propuesta de Dahon frente a temas de biometría dactilar. Claro que sí, María del Mar. Amigos, bueno, para quienes no estén familiarizados con el tema, hay diferentes técnicas para poder obtener una huella dactilar y alguna de ellas, la más utilizada ya hoy en día es la que tiene que ver con detectar, el término que usamos es la minucia, ¿no? O los puntos, ciertos puntos de interacción dentro de la huella dactilar a través de los cuales se hace justamente el template biométrico. Pero hay diferentes técnicas como el seguimiento de ciertos patrones en la huella o incluso el poder determinar el detalle de las crestas en la figura que forma la huella dactilar. Entonces, las técnicas hay varias. Definitivamente ha sido muy importante a lo largo de todos estos años poder desarrollar técnicas de antisuplantación, ¿no? Y lo hemos visto seguramente en más de una película en donde el héroe o el villano quiere acceder a un lugar que está restringido por algún tema dactilar y entonces o le cortan la mano o le cortan el dedo o la cara o el ojo y entonces en el caso del dedo, bueno, pues llevan un dedo muerto, un dedo frío al lector y los lectores hoy están ya muy preparados para poder determinar si ese dedo corresponde a una persona viva a través de la detección de la temperatura, el pulso, etcétera. Hay diferentes métricas que se pueden tomar durante o en el momento de aplicar la huella. Sin embargo, en esta época de pandemia, pues lo que todo el mundo busca hoy es no tener contacto con nada que pueda estar contaminado, así que el hecho de poder tener acceso a otros métodos de autenticación biométrica, pues nos habilita esta posibilidad. Y bueno, ya lo comentaba María del Mar, algunos de los puntos o los lugares más utilizados para este tipo de biometría son controles de acceso, kioscos de autogestión y ahora los cajeros automáticos para retiro de dinero. Y entonces avanzamos con el siguiente canal, María del Mar. Perfecto. El siguiente canal es empezar a hablar de la identificación en canales de voz. Y acá yo creo que tenemos un reto gigante en la región. La mayoría de veces siempre estamos haciendo procesos de identificación en canales de voz con passwords independientes a los passwords que trabajamos adicionales en nuestros canales digitales. Tenemos el tema también de las preguntas, ¿no? Esas preguntas, 5 minutos de preguntas y al final de los 5 minutos no, pues no pasó, pasa mucho porque no nos acordamos, etcétera. Entonces, ¿dónde queremos solucionar o qué queremos atacar? Pues obviamente, ¿cómo hacemos ese proceso de identificación ágil y sin fricción en los contact centers o en los call centers, en interfaces conversacionales? Hoy estamos hablando evidentemente de chatbots, asistentes de voz, entonces es interesante poder entender cómo se podría hacer en estos casos y por supuesto, como tú nos contabas, el caso de poder utilizar desde una app o en una página web, pues un proceso de autenticación por voz. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es la visión de Dahon y pues a qué se refiere con esto de biometría de voz pasiva y activa. Claro que sí, María del Mar y amigos todos. En el sentido de la identificación de voz ha habido dos canales principales. El primero es hacer una autenticación basada o dependiente de un texto. Esta es la que llamamos la identificación de voz activa. Es decir, yo para poderme autenticar ante alguien, debo primero que nada registrar mi voz diciendo una frase específica particular.
Y posteriormente, cuando quiera hacer o cuando me pidan hacer la autenticación, me van a preguntar esa misma frase o un grupo de frases incluidas, pero son un grupo de frases contadas, ¿no? Ese es uno de los de las técnicas más utilizadas hoy en día. Sin embargo, resulta que no es tan fácil o no es tan amigable, déjenme decirlo así, la experiencia cuando yo estoy tratando de pedirle a la gente que me está atendiendo por teléfono que quiero hacer una transacción particular y de pronto me dice, momento, detenga su idea, repita por favor la frase y después continuamos, ¿no? Y entonces eso genera una disrupción en la experiencia. Y eso nos lleva a que se ha podido ya desarrollar una manera en la que se identifique esta biometría de voz sin depender de un texto, es decir, simplemente con una conversación casual, normal, como la que estamos teniendo con ustedes, se prende, digamos, el medidor de identificación de la voz y con algunos segundos de voz que podamos capturar de este usuario se puede crear también su plantilla biométrica para la voz. Y entonces podemos desde ahí empezar a hacer el análisis de los tonos, la frecuencia, etcétera. Y aquí, bueno, pues todos ustedes saben que las líneas de voz de pronto no son las más limpias que existen. Y entonces, además de hacer un chequeo de calidad de la voz que se tiene que desarrollar, pues también se tienen que hacer otras técnicas, porque resulta que hoy es muy fácil poder extraer la voz de cualquier usuario. Ahorita, por ejemplo, este programa lo estamos grabando. Entonces, cualquiera podría tomar un fragmento de esta grabación de mi voz y poderla o quererla utilizar para autenticarse a mi nombre. Y entonces, parte de lo que la tecnología de voz, el biométrico de voz, quiere resolver también, y se han ya desarrollado varios algoritmos al respecto, es poder identificar si hay un reproductor digital frente al micrófono en donde se está escuchando la biometría o donde está escuchando la voz. Eso es algo que pareciera no fácil, pero hemos hecho grandes avances al respecto y por eso es que hoy, con la tecnología y los algoritmos que Dahon proveen, es uno de los canales que se pueden habilitar de una manera fácil, rápida y muy segura para poder evitar cualquier tipo de suplantación. Este nuevo método de canal de autenticación de voz que le llamamos pasiva, es decir, que no depende de un texto, ayuda fuertemente a minimizar el fraude y la fricción, como comentábamos, al mismo tiempo que maximiza la experiencia de la gente o de las personas, ya sea que se utilicen IVRs o agente directo, y reduce los tiempos de atención, lo cual pues trae un beneficio en los costos. Y creo que tenemos una demostración precisamente para nuestros amigos. Sí, este método es demasiado novedoso, así que si quieren veamos el videíto, porfa, que me parece que lo deja súper claro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por llamar a Banco Azteca. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, buenos días, señorita. Mi nombre es Domínguez y estoy buscando una cuenta de cheques para estudiantes. No sé si ustedes tengan algún producto parecido. Fíjese que quiero abrir una cuenta para mi hija que se va a estudiar a la universidad el semestre que entra y quiero usarla para depositarle dinero. Ok, claro que sí, Jorge. Con muchísimo gusto le podemos ayudar. ¿Podría compartirme su número de cuenta? Sí, con gusto. Mi número es 123-456-789. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Un favor, con el objetivo de proteger la seguridad de su cuenta, voy a requerir de algunos datos adicionales. ¿Está bien? Sí, claro, con gusto. Ok, ¿podría indicarme el número PIN asociado a su cuenta? Sí, mi código de acceso es el 9999. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Y la última pregunta que tengo es, ¿podría compartirme la marca y el modelo de su primer automóvil? Sí, con gusto. Si me recuerdo bien, fue un Ford Focus. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jorge. En Banco Azteca sabemos que estas preguntas de seguridad pueden ser una molestia y una pérdida de tiempo. Por eso queremos poner a su disposición una nueva tecnología de autenticación por voz que simplemente escuchará su timbre de voz y confirmará su identidad.
No tiene que hacer nada en especial, podemos grabar su voz en este momento y la próxima vez que nos llame, el nuevo sistema confirmará que es usted sin tener que perder tiempo ni tener que contestar a estas preguntas. Y por supuesto sus datos están protegidos por la Ley de Protección de Datos. ¿Le interesaría este tipo de servicio? Sí, suena muy interesante, sí me interesa. De acuerdo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir una cuenta nueva para su hija y darle seguimiento a las transacciones que requiere. Muchas gracias. De nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por llamar a Banco Azteca. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, buenos días, señorita. Oiga, mi nombre es Jorge Domínguez y fíjese que mi hija se casa la semana que viene en Cancún. Necesito hacerle una transferencia a su cuenta, de mi chequera a su cuenta, por favor. Claro que sí, Jorge, con muchísimo gusto. Y entonces, como pueden ver en el ejemplo, este tipo de interacción es mucho más sencilla, reduce la fricción y habilita justamente una atención mucho más directa a los clientes sin perder la seguridad de poder identificar claramente a cada uno de ellos. Y bueno, simplemente Además, completando, perdóname, hablábamos un también. ratito. Sí, adelante, María. Hay una cosita que me parece, perdóname, Eduardo, Grito, creo que no se veía tan bien un tema del tiempo, que a mí me pareció un hit en ese video. En el proceso de autenticación, que es el segundo video, nos damos cuenta que el proceso del tiempo, si mi memoria no me falla, Eduardo, estamos hablando de 4 segundos lo que se demora en autenticar. Correcto. 4 segundos, o sea, esto es muy distinto de pronto a muchas de las realidades que hoy nos tenemos que enfrentar, ¿no? Sí, definitivamente el tiempo de atención y el tiempo de respuesta se mejora grandemente, nuevamente porque tenemos la identificación. Y debo decir que no solo es está la biometría de voz, por supuesto, pero se encuentra ligada con, en el caso del ejemplo, con el propio dispositivo desde el cual el usuario hace las llamadas, ¿no? Entonces tenemos una identificación multifactorial ya para este propio canal de autenticación que sería a través del call center, ¿no? Y si me Perfecto. permites, termino la idea con hoy los asistentes de voz, ¿no? Ya muchos de nosotros tenemos en casa algún tipo de asistente que, pues, sí, nos facilita algunos aspectos en términos de acceso a películas, a música o incluso licitar algunas compras, ¿no? Entonces, ya está la tecnología disponible para poder habilitar estos asistentes de voz. Debemos recordar que los asistentes de voz, aunque aparentemente no están activos, están escuchando todo lo que se dice en el lugar en donde se encuentren. Y entonces simplemente están esperando la clave de activación para ellos, pero pues tienen que estar escuchando todo. Y ellos hacen una conversión de voz a texto, que se llama speech to text, y al final del día están esperando o están programados para reconocer ciertos comandos particulares. Sin embargo, hoy por hoy la tecnología también nos permite poder ofrecer autenticadores de voz, es decir, que ese canal o ese asistente pueda registrar la voz de nosotros, nuestra voz, y a partir de ahí poder generar el autenticador correspondiente para poder hacer transacciones de una manera segura, como lo vimos un poco en el video, ¿no? Entonces, en términos de autenticación de voz, esto sería lo que queríamos compartir y podemos continuar, María del Mar, para el siguiente canal. Perfecto. La siguiente diapo, por favor. Ya cerremos entonces finalmente con nuestros famosos canales digitales que han sido gran parte, digamos, de la conversación que se ha tenido a lo largo del evento. Los canales digitales, siguiente slide, please. Pues los canales digitales, efectivamente, hablamos de dos procesos claves que estamos intentando cubrir en los canales digitales. El primero, el del onboarding digital u originación de clientes o de nuevos productos para nuestros clientes
ya sean clientes que no te conocemos, es decir, clientes 100% nuevos, o nuestros clientes que ya están activos y que quieren hacer, digamos, una nueva adquisición de algún servicio. Y obviamente el segundo caso de uso, pues el de la autenticación para el proceso de autorización de transacciones, ya sea a través de apps y de web. Entonces, ya como para cerrar, tenemos que para los procesos digitales, tenemos digamos aquí en la muestra, tres biometrías habilitadas, la de voz que ya la conversamos, biometría dactilar que ya también la conversamos, y hablemos un poquito de la visión de biometría facial y las técnicas en Dahon. Claro que sí, María. Y bueno, aquí esto podríamos hablar un buen rato al respecto. Lo voy a hacer corto para ustedes en función del evento en el que estamos enmarcados. Pero el reconocimiento de la biometría facial ha traído el desarrollo incluso de redes neuronales o inteligencia artificial que nos ayudan justamente a poder generar un template claro, concreto y que pueda ser además aplicado ese template, es decir, utilizado no solo con la imagen viva que está viendo la cámara, sino incluso tomado de los documentos. Entonces, el proceso de onboarding digital precisamente constituye en poder hacer una verificación de varias entradas del rostro o de la cara de la persona para poder validarla y junto con el documento hacer la liga completa de los nombres, de la fecha de nacimiento, de otro tipo de información que la propia identificación provea. Entonces, es muy importante aquí la combinación no solo de lo que se ve, insisto, en la cámara, de lo que viene en el documento, al cual se le puede tomar una foto o se sube un documento previamente escaneado, y a partir de ahí poder generar ciertas técnicas justamente de antisuplantación, de las que seguramente conocemos ya algunas también, en donde nos piden mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo, a los lados, pero que no sea nada más el movimiento. En el caso de Dahon, hemos podido desarrollar que se valide el movimiento, pero junto con el template biométrico, es decir, que no sea una vaca, un ratón o un títere que vemos que mueve la cabeza y nos deje pasar, pero no valida que es la persona la que está haciendo el movimiento. Y en ese sentido hemos podido desarrollar algo muy nuevo, muy novedoso, que es una identificación que le llamamos en tercera dimensión, en donde se le pide al usuario, si está en un teléfono móvil, que mueva la cámara, la acerque hacia su rostro, o si es una cámara fija, que el usuario se mueva hacia la cámara y a lo largo del trayecto del movimiento, y nuevamente tomando en cuenta estas nuevas tecnologías, podemos reconocer que es una persona viva la que está frente a la cámara y no es una máscara o no es una fotografía o no es incluso un video que nos están poniendo enfrente desde otro dispositivo, tomado de un video que se pudo haber descargado de cualquier red social. Entonces podemos con un alto grado de certeza verificar que la persona que está enfrente de la cámara es una persona viva y además al hacer el match con el documento y con la selfie, pues es la persona que dice ser. Entonces, procesos como onboarding digital y autenticación en aplicaciones, ya sean nativas de los móviles o aplicaciones web, son los lugares en donde se está utilizando cada vez más esta técnica para poder dar ese primer paso de identificar a la persona y a partir de ahí darle acceso a los servicios que la organización quiere. Perfecto. Y ahí como para hacer una acotación me parece clave, y vamos a ver un videito a continuación, pero esa tecnología y esas técnicas anti-spoofing, que las conocemos así, nos han permitido, por ejemplo, que ahora que están tan de moda las aplicaciones de deepfake, ¿no? Estas aplicaciones que nos ponen la cara en otro servicio, pues que evidentemente podamos contrarrestar ese tipo de servicios que ahora están tan expuestos y tan de moda en el mundo, ¿no? Sí, definitivamente es uno de los factores que hemos estado considerando. Debo decir también, a partir de la pandemia, el uso de las máscaras, ¿no? Los cubrebocas que nos tapan la mayor parte de la cara. También estamos acabando de afinar los protocolos y los algoritmos para que incluso en esos casos podamos tener una identificación clara de la persona, digamos, con una superficie visual menos completa, ¿no? Perfecto. Listo, entonces ahora veamos el video este video no tiene sonido, básicamente es un demo
donde vemos un proceso muy rápido donde estoy creando un usuario con un password, efectivamente, con un reconocimiento facial. Le estoy agregando obviamente su proceso de escaneo de documento. Importante, aquí estoy usando no el documento, la cédula colombiana clásica, sino un documento de extranjería. Daon tiene más de 600 documentos vinculados, así que nos da seguridad que podemos trabajar en cualquiera de los países de la región con los más de 3 documentos que usualmente se tienen, pasaportes, cédulas, carnets de extranjería de cada país, pues se pueden vincular. Acá, evidentemente, Omar muy rápidamente terminó su proceso de vinculación de cliente. Estamos esperando un resultado, hace todos estos cotejos que nos contaste y ya en una segunda etapa, pues entonces efectivamente estamos haciendo aquí el movimiento, como decías tu movimiento en 3D de acercamiento que nos permite cerrar finalmente y decir que efectivamente se ha vinculado una persona o se ha vinculado este nuevo usuario, digamos, en mi servicio, ¿no? Perfecto. Y ahora vamos a hacer un proceso de autenticación muy fácil. Él escogió autenticarse con reconocimiento facial, hizo un movimiento y automáticamente pudo ver cuál es el estado de su cuenta bancaria. Si quieren, continuemos, porfa. Este video muy rápidamente nos muestra un poco cómo podemos acortar esos procesos, ¿no? Que es al final lo que queremos llegar. Sí, correcto, María del Mar. Y bueno, ya para entrar a la recta final de nuestra charla, hablamos de multicanalidad o omnicanalidad, que es justamente lo que queremos decir. Y a partir de poder establecer esta identidad digital de una manera clara, segura, se pueden ofrecer cualquiera de los factores biométricos que estén disponibles en la plataforma a través de los distintos procesos que puede ser el onboarding, en donde podemos validar que es la persona correcta y utilizando, además agregando otros factores como one-time passwords o passwords incluso cuando estamos fuera de línea. Tenemos toda la capacidad para poder ofrecer cualquiera de estos canales o cualquiera de estos medios a través de los distintos canales que ya hemos venido comentando, las aplicaciones móviles, interfaces conversacionales, navegadores, canales de voz y ATMs, pero reutilizando mucho de lo que ya María nos comentó, reutilizando estas biometrías que ya están capturadas sin tener que hacer una captura nueva o diferente para cada canal que estemos en el que estemos interactuando. Entonces, la plataforma Daon, que está basada en estándares, nos permite precisamente ayudarles a establecer estos criterios, customizando la verificación de las reglas para que se ajuste a los procesos que cada organización tiene. Se pueden nada más crear listas de personajes o personas que usualmente intentan hacer registros con diferentes nombres, ¿no? Es algo que también lamentablemente puede ser muy común en nuestros mercados y entonces tenemos la manera de poder identificar a estas personas o identificar a personas que consideramos muy importantes para nuestro negocio y poderles dar una ruta, una atención particular y especial en las transacciones que requieran realizar. Se puede hacer validación de casos de manera manual cuando hay incertidumbre del documento porque el documento es muy antiguo y no tiene fecha de caducidad. La foto que aparece ahí es de un niño, ¿no? Y hoy viene un señor, quizá como yo, con barba, etcétera. Bueno, se puede procesar también de una manera manual, haciendo una verificación adicional si es que fuera necesario. Y no quisiera dejar de mencionar que la plataforma de Daon está también certificada en un estándar que hoy está siendo muy utilizado justamente para la autenticación en medios digitales, para hacer transacciones en Internet, que se llama FIDO. Y este estándar FIDO ya ha emitido 3 especificaciones concretas, que son justamente las que nos habilitan a poder darle la seguridad al usuario de que la biometría está clara, está en buenas manos. Y esto es porque parte de lo que FIDO establece es que las biometrías deben quedar siempre en manos del usuario mismo, pero la transacción y la trazabilidad de la operación debe poderse registrar en los servidores. Entonces, la plataforma de IdentityX está basada también en este estándar FIDO, que le da un nivel de seguridad adicional a lo que hemos estado conversando, haciendo que todo lo que es identificable para el usuario
permanezca del lado del usuario o que se pueda combinar si así fuera requerido para el caso. Y bueno, tenemos aquí algunos casos, María del Mar, que queremos comentar con la audiencia. Sí, muy rápidamente, pues importante que sepan que es una plataforma de uso mundial. Tenemos grandes clientes como Visa, evidentemente aquí en la región tenemos a Nequi, Pricewaterhouse, algunas entidades de gobierno. Entonces, pues tenemos la confianza suficiente en los servicios de Dahon y Pragma está súper disponible para habilitar cualquier reto que nuestro sector financiero desee completar con nuestros servicios. Así que estamos listos para las preguntas. Muchas gracias, María del Mar, muchas gracias, Eduardo. Y estamos listos entonces, como bien dijo María del Mar, para las preguntas. Vamos con la primera pregunta que tenemos de nuestra gente. Vamos a ver, los temas de identidad han sido sobrepasados por el hacking social. Que abran cuentas bancarias con suplantación de identidad sigue sucediendo. ¿Cómo se ataca este problema? Interesante, vamos a verlo. Eduardo, María del Mar, los escuchamos. Sí, quisiera retomar la pregunta, si me permiten. El hacking social lo que ha logrado hacer es precisamente poder entrar en las aplicaciones suplantando al usuario, pero no usando su biometría. Lo suplantan a través del uso de los tokens, ¿no? Al menos yo que estoy en México, es uno de los fenómenos que los bancos sufren mucho hoy, en donde el usuario recibe una llamada, a través de esa llamada se identifica a alguien que pretende ser del banco y le empieza a pedir cierta información que el usuario no debería dar, ¿no? Como el número de un token, y entonces empiezan a hacer ese camino de ingeniería social y logran establecer los hackers, en este caso las personas que están llamando, ciertas operaciones contra el banco utilizando los canales que el banco tiene habilitados para cualquiera. Sin embargo, el uso de las biometrías precisamente ayuda a disminuir este hacking social porque como parte del proceso se puede establecer precisamente el autenticar al usuario y esa autenticación a través de un canal biométrico digital le llega al usuario, no le puede llegar nunca al hacker. Y aunque le llegara al hacker, las técnicas de anti-spoofing que hemos comentado precisamente ayudan a evitar que pueda presentar una fotografía o un video desde un celular que haya descargado las redes sociales. Entonces, la tecnología de esta magnitud biométrica ha ayudado precisamente a disminuir grandemente los efectos del hackeo social, como lo hemos estado comentando. No sé si tengas algo más que agregar, María del Mar. No, yo creo que ahí volvemos al famoso dilema de las contraseñas y a la necesidad efectiva de poder completar, digamos, el 360 de nuestro cliente o nuestro usuario con otros modelos de autenticación adicionales a los que muy fácilmente nos están robando, ¿no? Entonces, todas estas estrategias, como bien tú dices, de jalar un poquito más de información del cliente, información que es escrita usualmente, no tanto biométrica. Entonces, pues evidentemente ahí es donde nos hace pensar de la necesidad de implementar estos nuevos modelos, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta para María del Mar y Eduardo. Vamos a ver, dice así, ¿qué alternativa digital existe para la zona gris que no se puede validar con biometría? Yo creo que es una excelente pregunta y si me permites, María del Mar, contesto primero y te cedo el paso. Parte de lo interesante que la tecnología nos ofrece en estos momentos es que aun cuando no pudiéramos utilizar una biometría, podemos seguir autenticando al usuario a través de algo que sabemos que tiene, ¿no? Y eso puede ser su teléfono celular, un token particular que el banco puede ofrecer o un token que hoy se conocen los soft tokens, ¿no? A través de la aplicación propia del banco. Sin embargo, aquí lo importante es poder establecer un mecanismo seguro de validación y de registro de ese token. La tecnología ahorita, por eso queríamos hacer hincapié en el estándar FIDO. El estándar FIDO ayuda a resolver justamente ese canal, ese rubro, y hoy podemos integrar incluso una pequeña llave, no sé si las conozcan, en el mercado se conocen como YubiKeys, son llaves que traen un certificado y que también se pueden habilitar
incluso con biometrías o con toques físicos, pero pues que esas se puedan distribuir de una manera controlada, y a partir de esas llaves se puede establecer también una autenticación segura para los usuarios sin tener que llegar necesariamente a la biometría. Entonces, hay caminos para poder establecer esas autenticaciones nuevamente sin depender exclusivamente de la biometría, pero pues que sí nos permitan identificar de manera única a estos canales alternativos. No sé, María del Mar, ¿algún comentario adicional? Para cerrar, yo creo que es importante entender que, digamos que los temas de identidad todavía no podemos decir que están 100% en su estado, digamos, supremo de tecnología, sino que todavía se están trabajando bastante. Importante entender la prioridad que tiene el proceso de autenticación multifactor, como se los mostrábamos. No depender de un único método es clave para las entidades en general. Y también para nosotros como en el tema de experiencia de usuario, ¿no? Es como lo que quería cerrar. El tema multifactor, autenticación multifactor, es una prioridad hoy para todos los que estamos habilitando servicios digitales.